Señor abrió camino. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, vamos a leer en el capítulo 2 y leemos a partir del versículo 9 hasta el versículo 15. Primera de Timoteo 2, del 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra tan actual, tan vigente para nuestras necesidades hoy día, Señor. En tus manos queremos poner este tiempo, Señor, que tú tomes control de mi vida, de mis labios, Señor, y que sea tu palabra quien nos redarguya a todos nosotros. En Cristo Jesús, sé glorificado también en este momento sobre todas las cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, los movimientos feministas son mucho más antiguos de lo que la mayoría de las personas piensan. Ya en el año 392 a.C., en su obra Las Asambleístas, el comediógrafo griego Aristófanes escribió lo siguiente: mujeres, estiremos nuestros cuellos y cantemos nuestra propia alabanza, porque la tribu masculina nada tiene que decir sobre la carrera femenina. Asimismo, en esa misma obra, Praxágora, la líder análoga de la sublevación de las mujeres en las asambleístas, sostiene: mi propuesta es que la administración de la ciudad sea entregada a nosotras las mujeres. Después de todo, somos las mujeres las que nos ocupamos de nuestros hogares y finanzas. Fin de la cita. En la época de los apóstoles, hermanos, ellos también se enfrentaron con el movimiento feminista de su época. Ahora el movimiento feminista actual se jacta de grandes logros que ellos se atribuyen a este movimiento. Entre ellos se jactan de que han conseguido el derecho a la educación, derecho al voto, derecho al trabajo, igualdad ante la ley, derechos reproductivos. Y desde luego, hermanos, que hay elementos de la agenda feminista con los cuales el cristianismo podríamos decir que no tiene conflicto, e incluso no solamente eso, sino que el cristianismo ha sido un impulsor. Nosotros como cristianos no tenemos ningún problema en todo lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la educación, el acceso de las mujeres al derecho al voto, derecho al trabajo, a la igualdad ante la ley, etc. Pero de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera los cristianos podemos ni debemos aprobar temas como el derecho al aborto, el derecho al matrimonio entre mujeres, a la adopción de hijos entre estos supuestos matrimonios entre mujeres, y desde luego a todo lo que la palabra de Dios condena, como la fornicación, el lesbianismo, la falta de sujeción de la esposa hacia el esposo y los roles de la mujer dentro de la iglesia. Durante la época de los apóstoles mencionado hace un momento, hermanos, ellos tuvieron que instruir a las iglesias respecto al rol de la mujer en la iglesia, en la sociedad y en la familia. Por ejemplo, Pablo dio instrucciones a la iglesia de Corinto para que las mujeres no abandonaran los símbolos externos culturales
que existían en aquella época, como era el velo que utilizaban las mujeres casadas, que era una señal de que una mujer estaba casada y estaba en sujeción a su esposo. Tuvo que dar también instrucciones el apóstol Pablo respecto a la apariencia externa de la mujer, cómo ha de presentarse en las reuniones sociales, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y también, hermanos, incluso el apóstol Pedro retoma estas instrucciones. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista de aquella época también estaba ejerciendo gran presión sobre la visión de la mujer en diferentes ámbitos. E incluso al apóstol Pablo, los adversarios del cristianismo lo han tildado de machista, misógino, etcétera, porque piensan que lo que él escribió fueron sus propias opiniones o sus propios puntos de vista respecto a la mujer, hermanos. Pero como nosotros podemos ver, hermanos, no eran opiniones personales del apóstol Pablo, sino eran mandamientos directos del Señor. Aquí en este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, inició el apóstol dando instrucciones a los hombres. Recordemos, hermanos, el apóstol Pablo está poniendo orden en cosas que estaban mal en la iglesia de Éfeso. Y una de ellas, por supuesto que el principal problema era la divulgación de la falsa doctrina por parte de los falsos maestros. Pero otra era el desorden en el culto público. Y vemos cómo aquí los hombres necesitaban mandamientos específicos respecto a la oración. Y sobre todo la oración evangelística, la oración encaminada o dirigida al Señor a favor de la salvación de todos los hombres, porque estos falsos maestros enseñaban que solamente un grupo selecto de judíos podía ser salvo. Pero vemos, hermanos, cómo a partir del versículo 9 del capítulo 2, Pablo empieza a dar instrucciones ahora a las mujeres. ¿Cuál debería ser la conducta de una mujer piadosa en la iglesia, hermanos? Y justamente aquí Pablo le da a Timoteo, le habla de 3 conductas piadosas para las mujeres de la iglesia en Éfeso. Y desde luego que esto también tiene enseñanza para nosotros, hermanos, porque estas mismas 3 conductas piadosas que le fueron recibió instrucciones Timoteo para comunicarlas a la iglesia de Éfeso, son vigentes para toda mujer cristiana, para toda mujer que hoy en el siglo XXI profesa piedad. Entonces, hermanos, ¿cuáles son estas 3 conductas piadosas de las cuales va a hablar el apóstol Pablo? En primer lugar, ellas tienen que ser piadosas en su apariencia. En segundo lugar, las mujeres han de ser piadosas respecto a su posición y su rol en la iglesia. Y en tercer lugar, las mujeres deben ser piadosas con respecto a su posición y su rol en el hogar. Entonces, 3 puntos de los cuales se van a desarrollar aquí en piadosas en su apariencia, piadosas en su posición en la iglesia y piadosas en su posición en el hogar. En primer lugar, en cuanto a su apariencia, versículo 9, hermanos, dice así: asimismo, y note, hermanos, esta palabra asimismo es una expresión que liga lo que se está a punto de desarrollar o de decir con lo que se acaba de decir. Es decir, asimismo liga el versículo 9 con el versículo 1 del capítulo 2. En el mismo sentido en que el apóstol Pablo ya dio instrucciones a los hombres respecto a cuál debe ser su espíritu de oración en la iglesia, así en ese mismo contexto del culto público, de la vida dentro de la iglesia, ahora se dirige a las mujeres. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos
costosos. Bien, vamos a ir viendo algunas de las características de estos elementos de la preparación externa de la mujer para venir a adorar a Dios. Y es que, hermanos, por lo que podemos ver en esta epístola, había mujeres en la iglesia de Éfeso que le estaban dando demasiada importancia y demasiado esmero a su arreglo externo. Y también por lo que podemos ver aquí, hermanos, ya existían en esa época por lo menos 2 patrones de ataviarse las mujeres, ¿no? Uno que reflejaba piedad y otro que reflejaba pues sensualidad. Pero vamos a ver cuáles son las características del atavío externo de la mujer que profesa piedad. Y el primero de ellos, hermanos, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Primer principio para las mujeres cristianas, hermanos, el decoro. La palabra aquí en el griego, hermanos, es cosmios. Cosmios, de donde viene la palabra española cosméticos, justamente. Ahora, ¿qué significa cosmios, hermanos? Es una palabra que hace alusión a ordenado, bien dispuesto, decente. Cito el diccionario Vine: comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación. El decoro, hermanos, nos habla justamente de esas características. Son principios generales para la apariencia femenina. El siguiente elemento, hermanos, pudor. La palabra griega aquí, hermanos, que se utiliza es la palabra aidos. ¿Y saben qué significa aidos? Vergüenza. Justamente eso es lo que está diciendo, que las mujeres se atavíen de forma ordenada, bien dispuestas, decentes, pero también con vergüenza. Es decir, hermanos, el pudor es la vergüenza de exhibir el propio cuerpo o partes del cuerpo o tratar temas relacionados con el sexo. Cuando se introdujo el pecado en el mundo, hermanos, hay 2 elementos que se generaron en el hombre, la mujer: temor y vergüenza. De todos los seres vivos, los seres humanos son los únicos que utilizamos ropa, que vestimos nuestros cuerpos, hermanos, y lo hacemos justamente, viene de ahí, de la caída de Adán y Eva en el pecado. La palabra de Dios declara que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Anteriormente la Biblia declaraba que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero a partir de aquí, hermanos, la vergüenza constituye un elemento que debe manifestarse en la manera de vestir de toda mujer que profesa piedad, que es algo totalmente diferente a las mujeres impías. Lo era en la antigüedad, lo sigue siendo hoy mismo. Un tercer elemento del atavío externo de las mujeres, hermanos. Ya hablamos del decoro, ya hablamos del pudor y habla también de la modestia. Aquí la palabra griega, hermanos, es sofrosune y denota un recto juicio de la mente, prudencia, sobriedad, autocontrol. Es aquel, aquí vuelvo a citar al diccionario Vine, hermanos. Modestia es aquel control interno habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos que estorbaría que surgiera la tentación sobre estas, o en todo caso que surgiera con tal fuerza que venciera los controles y las barreras que aidos, el pudor, le pusiera. Fin de la cita, hermanos. Entonces ya vemos 3 elementos aquí, 3 principios que deben de regir la apariencia externa de la mujer: el decoro, el pudor, la modestia. Pero un cuarto principio, hermanos, que vemos aquí es sin ostentación. Aquí la palabra dice: no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aquí la palabra utilizada, hermanos, es plegma. La palabra en griego es plegma, y
les sorprenderá que el significado de plegma, hermanos, es trenza. Ahora, no podemos nosotros caer en el legalismo, decir, entonces la Biblia prohíbe que las mujeres se peinen con trenzas. No, hermanos, lo que sucede es que la trenza de aquella época era una trenza, para empezar, sumamente elaborada, ¿sí? Que se estaba dispuesto en la cabellera de la mujer de tal forma que fuera posible incrustar en ellas perlas, oro, piedras preciosas y una exuberancia tremenda ahí. De tal manera que las mujeres, no es que la trenza en sí sea mala, sino porque era todo un diseño de peinado que hacía que una mujer que se peinaba de esa manera, lo que iba buscando era justamente exhibir su joyería familiar. Y aquí el apóstol Pablo está alertando contra este tipo de pretensiones en la mujer. Por cierto, hermanos, quienes se vestían totalmente contrario a lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Justamente las mujeres impías, las rameras. Las rameras se vestían sin decoro, sin pudor, sin modestia y con mucha ostentación. Y el movimiento feminista en aquella época estaba diciéndoles a las mujeres de la iglesia en Éfeso, hermanos, ¿por qué seguir estos patrones? O sea, ¿quién nos tiene que decir cómo vestirnos? Y el apóstol Pablo está poniendo en orden también el aspecto externo, las motivaciones con las cuales las mujeres iban vestidas a adorar a Dios, hermanos. Pero les da una alternativa. Así como algunas de ustedes se esmeran por vestirse y emperifollarse, dice el apóstol Pablo, mejor adórnense con lo siguiente, versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, hermanos, las buenas obras es, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios, es el fruto de la auténtica fe salvadora. Ustedes conocen el pasaje de Efesios 2:8 y 2:8, 9 y 10, que dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, hermanos. Y la fe, somos salvos por la sola fe, pero por una fe que nunca viene sola. Siempre vendrá acompañada de obras. Como también en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las mujeres más bellas del cristianismo? ¿Cuáles son las mujeres más bellas de la cristiandad? No son las que usan el cosmético más caro y la ropa más cara o el último grito de la moda. Lo cual incluso en sí no es malo, hermano. Pero las mujeres más bellas del cristianismo y de la cristiandad, de la iglesia, son las que se visten con buenas obras. ¿O las de Proverbios? La mujer virtuosa. Así es. Ahora, también hay otro atuendo de la cual la mujer se debe vestir, que es la piedad, hermanos. Noten aquí el versículo 10, como dice, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué? Piedad. Ahora, ¿qué es la piedad, hermanos? Miren, en el diccionario Nelson dice lo siguiente respecto a la palabra piedad. En el Nuevo Testamento, el término piedad es equivalente del griego eusebé y a otros relacionados que significan religiosidad, entendida esta como reverencia o temor ante lo divino y respeto por las ordenanzas religiosas. Entre los griegos no se concebía la piedad como una relación personal con Dios, sino como un deber hacia lo divino y una virtud. Ello explica por qué
con excepción de las epístolas pastorales, y Timoteo, recuerden, es una epístola pastoral, y segunda de Pedro, el Nuevo Testamento no utiliza este término en relación con los cristianos y prefiere describir la conducta de estos con otras expresiones como obediencia al Evangelio, obediencia a la verdad, santidad o hacer las obras de Dios. En las epístolas pastorales y segunda de Pedro, frente a enseñanzas erróneas y corruptoras, se utiliza la palabra piedad, pero se redefine para referirse a la calidad que corresponde a la verdad del Evangelio. La piedad cristiana brota del don divino de poder y vida que Dios ha provisto en su revelación salvadora. Fin de la cita. Eso es la piedad, hermanos. La piedad, pues, es esa vida de comunión con Dios que refleja una transformación, un nuevo nacimiento. Y por lo tanto, hermanos, aquí las mujeres que profesan piedad, lo que están diciendo es profesan ser de Cristo. Ahora, ¿cuál era el principal problema de la iglesia en Éfeso, hermanos? Ya lo dijimos, la divulgación de la falsa enseñanza. Y la palabra de Dios nos dice que la sana doctrina está de acuerdo a la piedad. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí está la palabra justamente que está hablando de esta profesión que habían hecho las mujeres en Éfeso. Piedad y sana doctrina, hermanos, es un binomio inseparable. De hecho, los falsos maestros, la palabra de Dios dice que los falsos maestros solo tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Esto está en 2 Timoteo 3:5. Las mujeres en la iglesia de Éfeso deberían dejar de esmerarse en su apariencia externa, que por cierto muchas veces caía en la sensualidad, y deberían enfocar su esmero en vestirse con dos atuendos principales: buenas obras y piedad. Esos son los dos elementos que hermosean a la mujer cristiana. Se cuenta la anécdota de que un día soleado, dos hermanas llamadas Belleza y Fealdad decidieron salir juntas a pasear, y al pasar por un río, era un día con mucho calor, sintieron deseos de nadar. Así que se zambulleron en el agua y estuvieron divirtiéndose y jugando por un rato. Al caer la tarde salieron, se vistieron, pero cometiendo una equivocación. Belleza se puso las ropas de fealdad y Fealdad se vistió con las ropas de belleza. Hoy en día la gente sigue confundiéndolas. La verdadera belleza o fealdad de una persona se observa en su corazón. Amadas hermanas, en esta época, cuando tú vas a comprarte ropa, ¿cuáles son los criterios que rigen tus decisiones? Cuando te estás arreglando, ¿lo haces pensando en honrar y glorificar a Dios? Estos 4 principios que hemos visto aquí sobre la apariencia externa y los 2 atavíos internos de la mujer, hermanos, deben ser las directrices a seguir en toda mujer que ama a Dios. La iglesia necesita mujeres obsesionadas con adornarse interiormente, con buenas obras y con piedad. Entonces, la primer conducta de una mujer piadosa, hermanos, cómo es su arreglo exterior y cómo es su arreglo interior. Pero vamos a ver un segundo elemento. Una mujer que profesa piedad no solamente tiene cuidado en
su apariencia externa y su apariencia interna, sino que también, hermanos, es una mujer que es piadosa en relación a su posición y a su rol dentro de la iglesia. Vamos a seguir leyendo aquí en 1 Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo, ahora vamos a leer el versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bien, hermanos, dice aquí, la mujer aprenda en silencio. ¿Qué se puede deducir aquí? ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, hermanos? Bueno, había falsos maestros que estaban enseñando, pero había algunas mujeres dentro de la iglesia que estaban queriendo colocarse en posiciones de liderazgo y de enseñanza dentro de la iglesia. Y vemos que Pablo está dando una instrucción que no solamente es exclusiva para la iglesia de Éfeso, sino es un principio general para todas las iglesias de toda la época, porque el proceso de enseñanza, hermanos, enseñar es colocarse en el liderazgo, en una posición de liderazgo frente a un grupo. Por eso Pablo está frenando aquí, dice, la mujer aprenda en silencio. Y esto de aprenda, hermanos, nos habla de que la mujer tiene derecho al conocimiento bíblico, así como el hombre. El hombre también tiene que aprender la palabra de Dios, así mismo la mujer. Pero hay espacios en la iglesia, hermanos, que no son autorizados para la mujer y no son autorizados por la palabra de Dios. Uno de ellos, el ministerio de enseñanza, y la otra es posiciones de liderazgo en la iglesia, posiciones de gobierno dentro de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo aquí nos da las razones para estas restricciones, hermanos. Note aquí, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Notan aquí los dos elementos, los dos espacios que la palabra de Dios no autoriza a la mujer: enseñanza ni liderazgo, sino estar en silencio. Bien, ¿cuáles son las razones que el apóstol Pablo da aquí en esta epístola, hermanos? Inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, ¿cómo debemos entender esto, hermanos? No es por derecho de antigüedad, no es porque Adán llegó primero aquí, más bien es por una asignación de responsabilidad de parte de Dios. Dios le dio una misión que cumplir aquí en la tierra, y para esa misión necesitaba una ayuda idónea. Por eso a nuestras esposas les llamamos ¿qué? Ayuda idónea. Pero hay otra razón, hermanos, por la cual estas restricciones en la iglesia. Dice aquí en el versículo 14, y Adán, el y nos habla de una segunda razón. La primera es porque Adán fue formado primero, se le dio una misión y necesitaba una ayuda idónea. Y la segunda razón es porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, la segunda razón por la cual no autoriza la palabra de Dios el ministerio de enseñanza y de gobierno a las mujeres en la iglesia es justamente porque la mujer tiene una proclividad a ser engañada y a engañar, por lo tanto. Siendo más fácil, dice, cito aquí al comentario de Jamison, Fawcett y Brown, siendo más fácilmente engañada, ella tanto más fácilmente engaña. Busquen por favor 2 Corintios 11:3, hermanos. 2 Corintios 11:3, dice así la palabra del Señor, pero me temo que como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y si nosotros vemos ahí, es el contexto tiene que ver con la predicación de un falso evangelio. Ahora, esto no es un principio o una razón general, pero se ha visto, hermanos, que fácilmente puede ser más fácilmente engañada. Ahora, también hay hombres que son engañables y engañadores, hermanos. Pero justamente lo que ocurrió en el huerto del Edén marcó un principio general, hermanos. Por lo tanto, nosotros hemos de sujetarnos a esto que la palabra de Dios dice. De hecho, eran las mujeres, por el testimonio de la palabra de Dios, hermanos, las mujeres eran las principales víctimas de los falsos maestros. ¿No? ¿Oyeron eso? Las mujeres eran las principales víctimas de los falsos maestros en la iglesia primitiva. Esto lo vemos en 2 Timoteo 3, del 6 al 7. Hablando justamente de los falsos maestros, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas son las razones, hermanos. 2 motivos por los cuales no se permite estos espacios en la iglesia a la mujer. Ahora, esto no significa que Dios esté en contra de la mujer. Como vamos a ver más adelante, hay espacios con los cuales las mujeres pueden servir de una manera honrosa y digna a nuestro Señor. Pero quiero compartir con ustedes unos datos. La iglesia anglicana ya ordena más mujeres que hombres. En el 2010, último año con datos presentados en las estadísticas eclesiales, fueron ordenados por primera vez más sacerdotisas que sacerdotes en la iglesia anglicana, 290 mujeres frente a 273 hombres. Ahora hablemos de la metodista. En la tradición metodista, las mujeres eran ministras ordenadas desde finales del siglo XIX, y en 1956, la iglesia metodista, la denominación predecesora de la Iglesia Metodista Unida, otorgó a las mujeres derechos plenos como clérigos. Las mujeres constituyen aproximadamente el 25% del clero de la Iglesia Metodista Unida en la actualidad. Nos platicaba un maestro del seminario, Palabra de Gracia, de hecho el director, que hace no mucho tiempo fue invitado a la ciudad de Cuernavaca a un debate respecto al tema del pastorado en mujeres. Y había otros directores ahí presentes que iban a participar en el debate, y eran directores de seminarios bautistas de aquí de México. Y la opinión de ellos, la opinión de los directores de los seminarios bautistas era de que no existe base bíblica para limitar el pastorado en mujeres. Y el único que sostuvo una postura apegada a la Biblia, que era el profesor Antonio Ortega, director del seminario, él fue el único que mantuvo esa postura de que el pastorado pues no es para las mujeres. Ahora, esta posición que se asumió por parte de estos directores, pues es incongruente con lo que vemos y hemos estado estudiando los sábados en la declaración de Mensaje y Fe Bautistas. Ustedes lo conocen, hermanos, ahí en el artículo 6 dice textualmente, hablando de la iglesia, sus oficiales escriturales son pastores y diáconos. Aunque tanto los hombres como las mujeres son dotados para servir en la iglesia, el oficio de pastor está limitado a los hombres como lo limita la escritura. Fin de la cita. Esto lo dice la declaración Mensaje y Fe Bautista, la que hemos estado estudiando los sábados, hermanos. Ahora, esto no significa que Dios no las ame, hermanas. No significa que las mujeres valgan menos para Dios o que deban de valer menos para la iglesia. Esto no es una cuestión de valía. Ante los ojos de Dios, mujeres y hombres tienen el mismo valor. Es un asunto de responsabilidad. Ahora, ámbitos en la iglesia en los cuales las mujeres pueden servir en el contexto de la iglesia y del ministerio, hermanos. Bueno, las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, como lo dice Tito 2:4.
y también 1 Corintios 11:5. Las mujeres pueden ser diaconisas, hermanos, como lo dice Romanos 16:1 y 1 Timoteo 3:11. Las mujeres pueden servir en el evangelismo, en misiones, en discipulado, como lo vemos en Hechos 18:26 y Romanos 16:3. Las mujeres pueden trabajar en obras de misericordia, como lo vemos en Hechos 9:36 y 1 Timoteo 5:10. Hermanas, gócense del ámbito hermoso y honroso de servicio que Dios estableció en su diseño para que le sirvieran. La iglesia necesita de su servicio en el ámbito en el cual Dios ha colocado a la mujer. Hemos visto hasta ahorita dos conductas de toda mujer piadosa. En primer lugar, ya vimos, una mujer es piadosa en su apariencia externa. En segundo lugar, es piadosa en el rol dentro de la iglesia, en su rol dentro de la iglesia. Pero también, hermanos, las mujeres son piadosas, deben ser piadosas en su rol en el hogar. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vemos aquí, hermanos, que este texto, que ha sido bastante debatido, en realidad tiene una gran enseñanza. Esta expresión, pero se salvará, hermanas, en el griego es soso. Vemos que la palabra salvación o salvar tiene varios usos en el Nuevo Testamento. Se usa, por ejemplo, para hablar de la liberación material y temporal de peligros y sufrimientos terrenales aquí, como en Mateo 8:25, Marcos 13:20, Lucas 23:35 y Juan 12:27. También se utiliza para hablar de la salvación espiritual y eterna concedida en el acto por Dios a aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, como en Hechos 2:47, Hechos 16:31 y Romanos 8:24. De la agencia humana en ello, en Romanos 11:14 y 1 Corintios 7:16. Otro uso es de las presentes experiencias del poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado, como lo vemos en Romanos 5:10, 1 Corintios 15:2 y Santiago 1:21. Y otro uso que se le da a la palabra salvación, hermanos, es la liberación de los creyentes en la segunda venida de Cristo, como lo vemos en Romanos 11:21. Pero vemos aquí que está hablando justamente de esa salvación eterna. Sin embargo, hermanos, aquí la mujer no se salva. Esto de engendrar hijos no es el medio de salvación, como la palabra de Dios lo declara en un testimonio abundante en las Escrituras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obras, no por méritos humanos. La salvación no es por méritos humanos. Por lo tanto, hermanos, esto de engendrar hijos no como un medio o instrumento causal de la salvación, sino como una circunstancia que acompaña a la salvación de la mujer. Esta referencia es posible que Pablo la utilizara, hermanos, en contra de los falsos maestros. Si ustedes leen, siguen leyendo las epístolas pastorales, sobre todo 1 y 2 de Timoteo, verán que los falsos maestros enseñaban, dentro de su enseñanza, prohibían el matrimonio, prohibían casarse. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo el elemento de engendrar hijos como un elemento que acompaña a la salvación, como una bendición que acompaña a la salvación de la mujer. Una característica de una mujer que ha sido alcanzada por el Señor es que reconoce la bendición de la maternidad y la labor de la crianza de los hijos. Repito, hermanos, una mujer que ha sido salvada por el Señor reconoce la bendición de la maternidad y la labor de la crianza de los hijos. Vemos pues que este es un rol de privilegio para la mujer dentro del hogar. La crianza de los hijos, pero también el perseverar. Noten estos tres elementos en el versículo 15. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
Este sí, hermanos, es un sí condicional y refuerza justamente el punto de que la maternidad no es un elemento causal de la salvación de la mujer. Y también que no es un elemento necesario, ya que no todas las mujeres tienen el don de la maternidad. Y vemos en la historia bíblica muchas mujeres que eran estériles. Lo que sí se evidencia en esta expresión de que si permaneciera en fe, amor y santificación, de una mujer salvada es su perseverancia en la fe. Ahora, aquí fe, hermanos, es lo que ya vimos la vez pasada, es el cuerpo de doctrinas, permanecer en ese credo, en ese cuerpo, abrazando durante toda su vida el evangelio verdadero. La santificación es el proceso que inicia en la regeneración y culmina en la glorificación. Pero note el elemento final. Aquí repite una palabra que ya vimos, modestia. Y vale la pena repetir qué es modestia, hermanos. Es aquel control interno habitual del yo con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos que estorbaría que surgiera la tentación sobre estas. Y en todo caso que surgiera con tal fuerza que venciera los controles y las barreras del pudor. Cada vez, hermanos, es mayor el número de mujeres jóvenes en edad fértil que no tienen a la maternidad dentro de sus proyectos de vida. La mentalidad de las mujeres jóvenes respecto a la maternidad en la actualidad está reflejada en este fragmento que me voy a permitir leerles. Es un artículo del diario argentino Clarín, cuyo autor es el psiquiatra y sexólogo Walter Guerin. Esto fue publicado el 13 de septiembre del 2017. Las mujeres de generaciones pasadas aceptaban ser madres, no pensaban en el deseo, solo en la concreación de un acto que, aunque podía comprenderse dentro del amor, el deseo como origen no entraba dentro del campo de un diálogo interno. Se aceptaba ser madre sin más. Con el paso del tiempo y las movidas en cuestiones de género, las mujeres comenzaron a preguntarse por la maternidad, si hay deseo o no, en qué momento, con quién, y también optar por detener un embarazo que no es deseado. Y entre aquellas mujeres de antaño que respetaban a pie juntillas su advocación materna y las actuales más decididas a escucharse antes de proceder, aparecen las madres que aún están en el medio de los cambios. Estas madres que impresionan como madres modernas e independientes, separadas, trabajadoras, independientes, desconfiadas de los hombres, están en el medio de los cambios. Por un lado, el rol de madre omnipresente, que les recuerda su rol obligado como si el hijo completara la existencia que no puede ser completada por sus ansias de libertad. Es otro lado que es una máscara para la sociedad que mira y califica. Y llegando a estos tiempos, las mujeres están en condiciones de decidir ser madres y de qué manera hacerlo. Y si bien las dificultades para acceder a métodos de fertilización aún existen para parejas heterosexuales que deben recurrir a la fertilización in vitro, o para las mujeres solas que deciden tener hijos, o en parejas homoparentales, al deseo se llega por la reflexión de acuerdo con uno mismo y con el otro. Fin de la cita. Estas palabras perversas, hermanos, reflejan justamente la mentalidad moderna que están abrazando muchas mujeres. Ustedes lo pueden ver en las conversaciones con sus compañeras de escuela, compañeros de trabajo, lo pueden ver en las opiniones que tienen las mujeres líderes de opinión en nuestra sociedad. Un rechazo a la maternidad, un rechazo al matrimonio, un rechazo al rol de la mujer que Dios le ha dado en la sociedad, en la iglesia y en el hogar. Hermanas jóvenes, amen la maternidad. Amen todavía más la fe, el amor. Trabajen en su santificación y busquen esa modestia en toda su manera de vivir. Voy concluyendo. La fuerza social que ejerce el movimiento feminista en la actualidad representa un desafío a las mujeres cristianas de mantenerse firmes en lo que la palabra de Dios dice respecto a su rol en estos tres ámbitos: sociedad, iglesia y familia.
Pero en este contexto siempre vale la pena hacer una palabra, y es saludable una palabra de advertencia en contra del legalismo en este terreno. Hemos visto cómo en nuestro México se ha llenado de iglesias de corte fundamentalista y legalista, que tomando este pasaje de 1 Timoteo, hermanos, han elaborado una serie de reglas respecto al atuendo de la mujer. Y se enseñan desde los púlpitos que las mujeres, incluso se les disciplina si usan pantalones, aún siendo estos holgados. Se establecen parámetros como que la falda debe cubrir la rodilla, algunos más abajo y otros hasta los tobillos. Bueno, ¿por qué no de una vez una burka musulmán? No. Algunas iglesias prohíben el maquillaje y uso de aretes o collares o pulseras. Supimos nosotros de una quinceañera que fue disciplinada en su iglesia, una iglesia evangélica, porque se presentó maquillada a su servicio de acción de gracias en sus 15 años. Existen iglesias que tienen un comité de mujeres que únicamente se dedican a analizar las prendas y ellas se dedican a probar qué prendas son adecuadas para que las mujeres vengan a la iglesia. Algunas iglesias niegan el diaconado a mujeres, prohíben el ministerio de enseñanza a mujeres, aunque se trate de enseñar a otras mujeres. Algunas iglesias prohíben a las mujeres participar en el ministerio de música o en el grupo de alabanza o tocar un instrumento. Prohíben, hablando del ámbito del hogar, algunas iglesias prohíben a la mujer participar en el ingreso familiar. Algunas iglesias prohíben que las mujeres accedan a la educación superior. Y esto lo hemos escuchado, esto es real, son posturas que se asumen en diferentes iglesias. Los principios, hermanos, los principios generales de las mujeres cristianas son una apariencia exterior que profese piedad. Son principios, hermanos, que deben de regir, que no deben dar pie a cuestiones legalistas. Los mejores adornos de una mujer, hermanos, son las buenas obras y la piedad. Una mujer piadosa no buscará posiciones de liderazgo o de poder, ni en la iglesia, ni en el hogar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es tan actual. Estamos viviendo momentos difíciles. El movimiento feminista ha tomado mucha fuerza y presión, pero ayúdanos a mantenernos fieles y que en tu iglesia las mujeres se apeguen a los principios que nos das en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.